¿Qué tal, mis hermanos? Hoy en ese tercer semana del jueves cuaresmal, camino hacia la Pascua. Qué lindo el mensaje de la palabra. Dice el Señor: oye, di a mi pueblo, escuchen mi voz, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dice, pero ellos no me escucharon, ni prestaron oído. La palabra del Señor nos indica que hemos de abrir los oídos. El problema es, con el hombre y la mujer de hoy, escuchamos con facilidad el mandato del mundo, la palabra del mundo, pero no escuchamos la palabra de Dios. Allá cuando en tiempo pasados había los famosos telégrafos, era muy útil para comunicarse las personas. En cierta ocasión llegan varias personas a buscar trabajo en ese lugar. Llega uno al final y entonces tuvieron que sentarse. Y el jefe salió y dijo: de todos lo elijo a usted. Y los demás dijeron: pero ¿por qué a él y a nosotros no? Porque yo envié un mensaje por el telégrafo y ese mensaje decía: pase adelante, tiene el puesto. Y este muchacho se había puesto de pie y entró. Miren, mi hermano, escucha la palabra de Dios. Hay otros ruidos que impiden hacer eso. Tú céntrate en esa palabra divina. No obedecer al mundo, sino a Dios. Tenemos un problema. La palabra de Dios dice en el libro a los Colosenses, capítulo 4, sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pero ¿qué nos dice el mundo? Hay persona que no es creyente y entonces, hombre, por respeto a ellos, en consideración a ellos, pobrecitos, mejor no rezar ni el Padre Nuestro en la escuela. En la escuela de mi pueblo hubo una bendición de la escuela y hablaron de todo menos del Señor. Y ahí estaba yo presente y nada. Qué triste es rechazar a Dios y rechazar su palabra en esos momentos hermosísimos en las que hemos de proclamar y hacer viva esa palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro del Deuteronomio, dice: la Sagrada Escritura la llevarán con ustedes, la leerán todos los días de su vida para aprender, temer a Dios, guardando las palabras de esta ley, poniéndolas en práctica. Pero ¿qué sucede ahora? Dios guarde que se lea la palabra de Dios en otro lugar. A lo mejor se molestan sus vecinos porque está escuchando la palabra de Dios por la radio. Claro, con mesura, A lo mejor también en las escuelas y colegios no lean la palabra de Dios, sobre todo en las escuelas públicas, allá en Estados Unidos. Es algo lamentable. Dice la palabra de Dios: no ahorres la corrección al niño, no se va a morir porque lo castigues. Pero aquí tenemos una ley maravillosa. Cuidado si tú corriges a tu hijo, cuidado si tú le das un fajazo, un chancletazo, porque entonces te pueden demandar. Hay los que pusieron esa ley como si no tuvieran niños ni nietos. Y sabemos que nosotros mismos, gracias a Dios que tuvimos padres que nos dieron una chancletada, que no es agresión, es corrección. Agresión es cuando yo lo hago de una forma desmesurada, desproporcionada al daño o la actitud del niño. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo: no matarás, maldito el hombre que mate. Ahora leyes maravillosas que dicen: sí se puede abortar en el caso de violación, deformación del feto, hijos no deseados, adolescentes embarazadas. Ahí entonces sí se puede abortar. No matarás, maldito el hombre que mate, dice la palabra. También dice la palabra en 1 Corintios: el cuerpo no es para fornicar, sino para servir a Dios. Qué bonito. Glorifiquen a Dios con su cuerpo, dice la palabra. Entonces, hoy en la escuela, en el colegio, se le puede decir: aquí la política que tenemos es no al sexo, pero como no se va a cumplir, tomen condones. Por Dios, lo hemos vuelto como algo ya normal, en contra de la palabra bella de Dios. Ella nos dice en Efesios 5:
porque tengan entendido que ningún fornicario o impuro participará en la herencia del reino de los cielos. Ahora no. Ahora resulta que se pueden imprimir revistas cuyo plan o seguimiento o contenido es pornografía. Y a este contenido le llamamos apreciación de la belleza femenina. ¡Qué bárbaros! La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo: el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que se le cuelgue al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar. Pero eso sí, algunos, qué tristeza, desnudos de niños, por Dios, y le llaman a eso apreciación del cuerpo humano. Y hoy, nuestros hijos, nuestros niños, ahí sí, están sufriendo una agresión terrible. La palabra de Dios nos dice: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, tendrán su parte en el lago de fuego y de azufre. Pero no, ahora el mundo nos dice otra cosa. Resulta que la industria del entretenimiento presenta fornicación, profanación, violencia, sexo ilícito, y invitan incluso a drogarse, a masturbarse, a las violaciones, hacia temas satánicos. Dicen que algunos, no, es que solo se están divirtiendo, eso no daña a nadie. Además, el que no quiere verlo, que no lo vea. Dios mío, el mundo está patas arriba. Lo que es bueno lo presenta como malo, y lo que es malo lo presenta como bueno. Y lo peor es que nosotros decimos: ok, tiene razón. La palabra de Dios dice en el libro de la Génesis: creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó, los bendijo y dijo: sean fecundos y multiplíquense. Pero surgieron los progresistas diciendo, no condenando, no se condena, solo diciendo lo que dice la palabra, consagrando, aprobando matrimonio homosexual. Yo siento mucho dolor por ellos y yo creo en la misericordia de Dios, pero no es lo que dice la palabra, y tenemos que proclamar la palabra. Entonces nuestros gobernantes, obligados por organismos internacionales, dicen sí, y nosotros decimos también, lo decimos que sí, ellos tienen derecho. Y ahora preguntas como: ¿y por qué nuestros hijos no tienen conciencia de lo que hacen? ¿Y por qué no distinguen entre el bien y el mal? ¿Y por qué no se sienten mal cuando traicionan? ¿Y por qué golpean o matan a alguien, incluyendo amigos y familiares? ¿Por qué muchos terminan suicidándose? ¿Por qué tantos embarazos no deseados? ¿Por qué tantas niñas burladas? ¿Por qué hay tantos casos de sida, droga, enfermedades venéreas, abortos y rebeldías? Ahora sí, consintiendo todo y haciendo lo contrario a la palabra, aquí están las consecuencias. Vean qué ironía. Es dejar a Dios fuera de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos, y luego preguntarnos: ¿por qué el mundo está así tan perdido? Vean qué ironía. Creer lo que otras personas dicen, periódicos, falsas noticias en la red, y en cambio cuestionamos la infinita verdad de lo que Dios nos dice en la Biblia. ¡Qué ironía! Todos queremos ir al cielo mientras no tengamos que creer, pensar, decir, hacer de lo que dice la Biblia para dirigirnos para merecer la vida eterna. Oiga, es irónico escuchar a una persona decir: yo creo en Dios, pero escucha otras distintas palabras de Dios, o de los sacramentos, o la doctrina de la iglesia. Es irónico que muchos envían por WhatsApp mensajes colorados, sucios, y en muchos casos pornográficos. Además, rápidamente les envían. Vean qué irónico. Muchos envían chistes en WhatsApp y resulta que inmediatamente lo pasamos para otro amigo, lo que sea. Pero si viene un mensaje religioso, inmediatamente lo borramos. Es irónico que participamos en el sitio del trabajo,
con el vocabulario obsceno y vulgar de esos lugares. Pero si alguien menciona a Dios, es regañado, reprimido fuertemente por los demás. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, sean fieles. Hoy, esta palabra nos invita a tomar la actitud del jovencito Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Padre Celestial, abre mis oídos, abre mi corazón, Señor, para acoger tu palabra, tu voluntad, tu mensaje. Ayúdame a que no me importa lo que digan otros, porque yo solo quiero seguirte a ti en tus mandamientos, porque tú, Cristo Redentor, vives y reinas por los siglos de los siglos. Les bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.